Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo, ¿cierto?, del podcast de Metro Capital. Ya, y tenemos un nuevo invitado, Luis, ¿cierto? Luis, nos conocemos hace ya un tiempo, ¿cómo se llama? Hemos trabajado juntos y bueno, es un honor que esté acá conmigo, he aceptado la invitación, tenía dudas si iba a querer venir y todo. Pero bueno, lo que quiero es que la gente te conozca, la comunidad que se está armando. Tenemos 800 inscritos hoy en día en la comunidad de inteligencia artificial, más las redes que donde estamos nosotros publicando contenido, esperamos que sea de valor para todos. Y ahí tenemos una comunidad grande de 10.000 personas, 15.000 personas de contacto y 10.000 de seguidores. Entonces va a ser interesante que conozcan qué es lo que tú estás haciendo, por Luis. O sea, cuando nos conocimos... y un poco la mirada que yo tengo, no solamente a partir de los proyectos y cosas, sino también de las personas, las historias que tienen, cómo se han desarrollado, cómo han crecido profesionalmente para llegar ahí. Y hay gente que le interesa escuchar eso y de repente estas historias las desconocemos, ¿cierto? Y a pesar de que nos conocemos ya hace unos años, yo creo que tampoco nos conocemos tanto a ese nivel, digamos, en el trasfondo del día a día. Ya, así que bienvenido y nada, la primera pregunta, en el centro de Santiago, ¿te costó llegar? ¿Hace tiempo que no venía al centro? Hola Freddy, bueno, gracias por la invitación. No, la verdad que no, o sea, me gusta el centro porque tiene una dinámica especial, aquí tenéis de todo, tenéis mundo universitario, empresas, bancos, comercio, entonces es súper entretenido venir al centro. Igual no venía desde la última vez que estuvimos juntos acá, hace 3-4 meses atrás. Oye, y de ahí, ¿cómo se llama? ¿Tú has trabajado en el centro antes o no? Trabajé, pero es que yo tengo varios años más que tú, entonces trabajé hace muchísimo tiempo atrás en un banco acá en Nueva York. ¿Ya? Pero te estoy hablando de... ¿El banco existe todavía, me imagino? No existe. Oh, tan así. No, tan así, ya no Chuta. existe. Ya no existe, estoy hablando de más de 20 años atrás. Ya. Y bueno, ir al centro era diferente, o sea, era diferente. Hoy día tiene cosas que no son tan buenas. Se han ido perdiendo algunas cosas. Se han ido perdiendo algunas cosas, claro. O sea, yo creo que más que ganar, ha ido perdiendo el centro. Oye, bueno, cuando nosotros nos conocimos eran Las Condes, po, ahí ¿cómo se llama ese sector? Por cerca del Sanhattan. El Sanhattan, claro. Por ahí estamos, pues, es distinto acá el centro. Bueno, a mí me encanta el centro, tiene esa mística todavía, sí, ha cambiado, ha perdido hartas cosas. Sí. Pero un poco también lo que siempre digo, hay lugares que no hay que perder. O sea, como de repente me han dicho, oye, cambio la oficina a otro lado. Y digo, no, o sea, es que el centro tiene su particularidad. ¿Cuál? Por último, me genera conversación de, oye, no vengo hace tiempo. Incluso una vez me pasó un cliente, a Camilo, que nunca había venido al centro. Y fue divertido para él. Y lo lleva a varios lugares, dando vueltas y fue entretenido. Entonces, igual el centro tiene esa mística. Sí, pero el otro día escuchaba también una entrevista que le hicieron a Bruno Fritsch. ¿Ya? Uno de los concesionarios más grandes a nivel nacional, vende creo que 60.000 vehículos al año y también está metido en el tema inmobiliario. Y él comentaba que compró varios edificios acá en el centro. Hay edificios que ya nadie quería, los remodeló y los está arrendando. Ya. Entonces, claro, cuando algunos están saliendo del centro, están volviendo porque ven alguna oportunidad de negocio. Y pensando que esto debería ir mejorando en el tiempo. Exacto. Sí, nosotros tenemos clientes en el centro, pero ya no tanto. Cada vez son menos, yo creo. Se han trasladado a algunos otros lugares. Pero es cómodo en cierta manera. Oye, ¿habías participado en un podcast? No, nunca. Sé que esto es nuevo para mí. ¿Sí? Nuevo, así que las disculpas del caso, pero es todo un mundo nuevo para mí. Oye, ¿y qué te motivó a venir? ¿Qué fue? Bueno, tú, pues. ¿Ya? Tú sabes que básicamente yo no soy del mundo de la tecnología. O sea, yo de profesión soy de profesión ingeniero comercial. No me tocaba con la tecnología, pero tangencialmente cuando se hacían proyectos en las empresas en que estaba, pero de tecnología no conozco mucho, aun cuando me gusta mucho. Sí, yo pensé que estaba más relacionado al mundo de la tecnología. Cuando hemos hablado yo te noto que como que es parte de tu día a día. Claro, hoy día me gusta mucho. Mira, todo esto como con la pandemia yo creo que aceleró todo este tema de la tecnología, entonces ahí necesariamente me tuve que empezar a meter en la tecnología. Y bueno, gracias a personas como tú, por ejemplo, a empresas como tú, proveedores de tecnología, empecé a aprender un poquito los conceptos. O sea, si me preguntáis de un tema tecnológico puntual, probablemente no te voy a poder responder, pero sí de los conceptos básicos, de las metodologías que se están usando, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo conozco, Pero a nivel de, por ejemplo, esto yo siento que lo aprendí de ti, que era el tema de los IBR,
¿cierto? Esto como que tú ya lo manejabas bien, eso es tecnología en cierta manera, pero tú estás muy enfocado en ese mundo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, para contarte un poco de historia, yo trabajé en una empresa japonesa muchos años, Ya. más de 20 años en una empresa japonesa. Y dentro de esa empresa japonesa, en esos 20 años, claro, fui avanzando y dedicándome a diferentes cosas dentro de la empresa, claro. Y en algún momento toqué el tema de los contact centers, de la cobranza, de la atención de clientes, y ahí también está relacionado con el mundo de la tecnología, porque obviamente para todo ese mundo necesitáis tecnología, o sea, básicamente IVR, telefonía, automatizaciones, CRM, etcétera. Entonces, ahí me empecé a meter en todo ese mundo de la cobranza, de los IVR, de los contact centers, etcétera. Oye, y estos 20 años que estuviste en esta empresa japonesa, me imagino que había una filosofía detrás de cómo la empresa opera en esta empresa japonesa y tú tuviste que aprender, adecuar, empezar a trabajar bajo las reglas y términos de esta cultura o no, o más parecido al mercado chileno nomás. No, la verdad es que sí, pues son una cultura. O sea, de hecho, cuando empecé a conocer todos estos temas, estas metodologías para realizar proyectos como metodología ágil, Scrum, todo ese tema, los japoneses te lo vieron hace, no sé, pues hace mediados del siglo pasado, o sea, los años 50, cuando ellos vieron este tema se llevaron a Deming a Japón con toda esta metodología PDCA, que es lo mismo que es metodología ágil, donde tú planificas, donde tú haces, después haces control, ajustas. Esto ellos lo ven haciendo en los años 50. Bueno, yo eso lo llevo también a ser una potencia, la segunda potencia económica a nivel mundial. Después, bueno, tuvieron unos problemas y empezaron a caer. Y, bueno, se metió China también. Pero claro, la cultura de ellos viene de eso. O sea, todo el tema automotriz, la producción en línea, el just in time, todos esos temas son de los japoneses, pero hace mucho tiempo atrás. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy día, todo lo que he aprendido con proveedores como ustedes, de estas metodologías nuevas, toman un poquito de eso. Es como lo mismo, pero obviamente evolucionado, con tiempos más cortos, agregando otras variables, por ejemplo, no sé, por el cliente, pensando en el cliente, pensando en hacer proyectos más chiquititos, errar menos, o errar más rápido, ajustar. Pero todo eso está basado en la metodología que usaban los japoneses hace mucho tiempo atrás. Entonces eso me ayudó también, esa cultura me ayudó también a entender cómo se manejan ustedes en temas tecnológicos, en el tema de evaluación de proyectos, en el tema de implementación de proyectos. Así que está muy relacionado con eso. Oye, Luis, ¿y tú hoy en día, cómo fue la evolución de tu carrera? Pensando de lo que mencionabas, ingeniero comercial, partiste como ingeniero comercial, partiste en otro rol, después fuiste desarrollándote como ingeniero comercial en otra área, al servicio al cliente, cobranza. ¿Cómo se desarrolló tu carrera? Claro, básicamente yo partí en el área comercial en una empresa, pero muy poquito tiempo. O sea, al poco tiempo entré a esta empresa japonesa y ahí hice toda mi carrera. Y primero, claro, trabajé mucho en el back office de crédito, todo lo que tiene que ver con la evaluación de crédito. Después ya me fui desempeñando más en análisis de crédito, análisis de riesgo. Después evolucioné el tema de cobranza y finalmente a cobranza le agregué un tema de atención de cliente. Eso fue más o menos el desarrollo de mi carrera. Por eso hoy día estoy muy interesado en el tema del cliente, de la experiencia del cliente, de la atención del cliente, de la tecnología que se puede aplicar a la atención de los clientes. Y ahí, bueno, tú me metiste en este mundito de la automatización, pues, o sea, que se pueden hacer muchas cosas, mejorar la experiencia de los clientes, para hacer los procesos más rápidos, para automatizar tareas repetitivas. Ese mundo yo no lo conocía. O sea, siempre yo nací con el papel y estuve muchos años con el papel y el lápiz, después evolucionamos al Excel y después de a poquito fuimos incorporando tecnología, pero antes la tecnología eran estos grandes software que todos conocemos, CRM grandes, pero estos proveedores como ustedes que son más flexibles, se adaptan más a los clientes, eso no se conocía, ¿no? Eso lo empecé a conocer un poquito antes de la pandemia y con la pandemia, y bueno, y después te conocí a ti y tú me vendiste también todo este mundo de la automatización, de los proyectos. Entonces, ese fue más o menos mi contacto inicial con la tecnología. Pero. Me acuerdo que el primer proyecto que trabajamos juntos fue el tema de los certificados de anotaciones vigentes. Claro. Y me acuerdo que tú me contaste un caso o me diste el ejemplo, me enseñaste esto, porque tú me dijiste, hay que automatizar esto, la extracción de los certificados y todo. Y en un momento nos acercamos, nosotros ya mostramos el resultado, tú me dijiste, esto está bueno, lo iré a mostrar, y me dijiste, solamente con el hecho de que el robot
no sacara certificados que ya se habían adquirido durante No. los últimos 3 meses, me decía, solamente con ese ahorro me dijiste se pagó el proyecto. Claro. Entonces yo siempre lo vi la tecnología desde el punto de vista de, oye, implementé tecnología porque es bueno, porque tenemos que avanzar, pero en cierta manera con eso que tú me dijiste fue, oye, pero aquí también puede tener otras miradas, po. Del primero, y ahí viene, poner el proceso de negocio por delante y la tecnología viene como complemento. No implementemos robots porque sí, sino que tienen que tener un fin, una justificación, y esa justificación tiene que ver con ahorro, eficiencia, por ejemplo, disminución de errores, etcétera. Y en ese caso puntual, cuando tú me lo dijiste, fue como, oye, qué interesante la mira. Me acuerdo que después llegué a la oficina y le empecé a contar a todos, de, oye, ¿sabes qué? El foco de este robot es esto. No. Estamos generando este beneficio. Entonces eso que me explicaste en ese momento a mí me quedó grabado, hasta el día de hoy me acuerdo que fue como algo interesante de escuchar, de cómo tú veías la solución más allá de la tecnología. Sí, mira, y en ese proyecto también yo aprendí algo importante, porque uno siempre relaciona como la automatización al hecho no de eliminar, no de ser eliminar, sino que de sacar gente. Y no, pues con eso aprendí que no necesariamente estos proyectos tienen como objetivo sacar gente. O sea, como dices tú, los objetivos principales son otros. Sí, después a veces motivo hay que sacar gente, pero no están relacionados necesariamente con estos proyectos. O sea, ahí yo aprendí que a las personas tienen que generar un valor agregado diferente. Y no el que genera la tecnología. Porque la tecnología, como dices tú, automatiza, te permite ahorrar, pero no tiene directa relación con eliminar gente. O sea, para mí ese objetivo debería ser un objetivo en otro tema, como estratégico de la empresa, como para reducir costos en general, pero no relacionado a este tipo de automatizaciones, por ejemplo. Y eso lo aprendí justamente en esos proyectos, que eran proyectos pequeños, pero que te permitían aprender todo este tipo de cosas. Exacto. Oye, Luis, ¿y cómo considerando el rol que tú tenías dentro de la empresa, cómo tú evaluabas qué proyectos son los que tienen que venir? ¿Cómo te llegan las directrices? ¿Cuál era tu mirada respecto a tenemos que implementar tecnología, tenemos que salir a buscar presupuesto con esta justificación? ¿Cómo era el ejercicio en una empresa japonesa para decir estos son los KPIs de este año y estos son los proyectos estratégicos los cuales vamos a desarrollar? Mira, básicamente pasó porque el negocio nuestro en realidad tuvo que empezar a migrar al mundo digital. O sea, era imposible pensar en los próximos 15 años con el mismo modelo de negocio, con los mismos procesos manuales, con la misma experiencia del cliente que en algún sentido no era buena. Entonces, ahí nació incorporar en los presupuestos un ítem para tecnología, claro, pensando en un modelo digital, pensando que deberíamos migrar a un modelo digital. Eso se aceleró con la pandemia porque, claro, la pandemia te obligó a irte a la casa, te obligó a generar procesos digitales porque no podías asistir a la oficina. Entonces, yo recuerdo, te voy a hablar de 15 años atrás, un gerente de la época me dijo, oye Luis, ¿tú no has pensado en trabajar desde la casa? Te estoy hablando de 15 años atrás. Porque así sería más flexible. Entonces, claro, uno en 15 años atrás no pensaba en eso. No. ¿Qué pensaba yo? No, jefe, lo que pasa es que vamos a tener problemas del control de las personas, no vamos a tener cómo evaluar su trabajo. Claro, y pensándolo hoy día, tenía mucha razón. Pues. Hoy día, básicamente, todas las empresas tienen un mix, un trabajo híbrido en la casa, en la oficina. Pero en esa época uno no lo pensaba porque tampoco tenía este tema de la tecnología incorporada en su trabajo. ¿Sí? O sea, uno 15 años atrás no estáis pensando en automatizar, ni en RPA, ni en el negocio que te dedicas tú. Entonces, pero el tiempo, claro, le dio la razón. Pues, o sea, fue un visionario hace 15 años atrás, pero uno en ese tiempo no pensaba de esa forma. Oye, y mirando hacia atrás, Luis, ¿qué proyecto tuyo tú dices, ya, este proyecto lo llevo en el corazón, este es un proyecto mío, como pasa muchas veces que uno le pone más corazón a ciertas cosas, saca los proyectos adelante y uno dice, de este proyecto aprendí muchas cosas. De repente tiene que ver con el manejo de equipo, la adversidad, ¿cierto? Los problemas que se van presentando en todo proyecto, que tú mires hacia atrás y digas, sí, de este proyecto yo me siento orgulloso, este proyecto generó estos resultados, o este proyecto lo dimos vuelta, digamos, de una situación que estaba pasando. ¿Te acuerdas de uno en particular? Sí, yo creo que no creo que sea el más importante, pero fue importante para mí porque fue un desarrollo que hicimos internamente y con pocos recursos. El área de tecnología en esa época era bien pequeña, entonces eran pocos recursos, eran reuniones, ajustes, correcciones, levantamientos de nuevo, o sea, cero proceso, cero metodología.
sino que es constantemente revisando, no me funcionó, no es lo que yo quería, y en esa iteración tuvimos mucho tiempo. Pero eso también, claro, fue importante para mí porque me ocupó mucho tiempo, porque aprendí muchas cosas, cometimos muchos errores y de esos errores también aprendimos para no repetirlo en proyectos. Entonces, ese es como un proyecto que le tengo cariño, porque se hizo internamente. Después también aprendí que no es necesario hacer los proyectos internamente, sino que hay proveedores como ustedes que faciliten ese tema y conocen metodología, aplican metodología, porque tienen sus objetivos claros. Entonces, ese proyecto me gustó por eso, porque fue un desarrollo interno que lo hicimos con cariño, con pasión, le metimos ahí energía, trabajo, tiempo, pero no es el más importante en realidad en términos de presupuesto, en términos de qué valor agregado le agregó el negocio, pero le tengo un cariño especial por eso. Qué bueno. Oye, Luis, y bueno, cuéntanos en qué estáis, para dónde vas, cuál es la mirada que tú tienes del impacto un poco de cómo tú venías haciendo las cosas y la tecnología, de lo que viene para más adelante. Hemos estado conversando en tiempos anteriores respecto al tema, ¿cierto?, la inteligencia artificial dentro de los procesos de cobranza. Yo desconozco el mundo de la cobranza con todo el conocimiento que tú tienes. He ido aprendiendo cosas de lo que tú me has ido contando. Pero aún así me doy cuenta que es un mercado súper interesante para la incorporación de la tecnología, y hoy día como que la cobranza puede ser que esté un poquito más dejada de lado respecto a otros procesos de negocio, como por ejemplo la parte más comercial, venta, operaciones, o la cobranza es clave, digamos, también la incorporación de la tecnología para hacerla más eficiente respecto a procesos o KPIs de recaudación, por ejemplo. ¿Cómo ves tú eso? Mira, básicamente, bueno, mi experiencia, y yo creo que en general en todas las empresas hay dos core importantes dentro del negocio, que son el comercial, la venta y que es la cobranza. Porque necesariamente hoy día gran parte de la venta se hace con crédito, por ejemplo. Entonces necesitas recuperar. Entonces esos son los dos core más importantes. Entonces yo creo que la cobranza sigue siendo importante. ¿Cuál es el tema hoy día? Que claro, por un tema de protección al consumidor, claro, la normativa está siendo más restrictiva, más rigurosa, en el sentido de no molestar constantemente a los clientes, de darle ciertas normas, ciertas reglas, ciertos estándares para que todas las empresas funcionen de la misma forma. Pero hoy día la cobranza sigue siendo muy importante. Ahora, ¿en qué estoy yo? Mira, básicamente cuando salí de esta empresa, que te digo, esta empresa japonesa, bueno, dije, ¿qué hago? O sea, no quería volver a trabajar como empleado en una empresa, pero igual, dije, chuta, yo tengo, bastantes más años que ti, y dije, ¿qué hago hoy día? Voy a tratar de emprender, voy a tratar de irme al mundo independiente. No sé si emprender, pero por lo menos irme al mundo independiente. Entonces empecé a conversar con proveedores, nos juntamos contigo, nos juntamos con otros proveedores, para entender qué se estaba haciendo. Entonces lo que yo detecté es que hay un problema en las empresas tecnológicas. Tú me puedes decir otra cosa, pero es lo que yo vi, que hay un problema en las empresas tecnológicas respecto a cómo comercializar los productos. Yo veo que hay empresas tecnológicas que tienen muy buenos productos, pero no tienen clientes. Entonces empecé a ver que ahí había un vacío entre la empresa entre el proveedor y entre el cliente. Básicamente también cuando trabajaba en esta empresa que te comento yo, claro, yo salía a buscar los proveedores, pero los proveedores eran muy pocos los proveedores que venían a buscarme a mí. ¿Sí? Entonces yo básicamente era un comprador de tecnología. Entonces ahora me estoy transformando en un vendedor de tecnología, pero precisamente por eso, que cubrí ese nicho o ese vacío entre el proveedor y el cliente. Claro, hay proveedores muy grandes que tienen una plataforma comercial muy grande, que tienen presupuestos grandes para llegar a los clientes, pero yo creo que, no sé, el 90% de los proveedores son proveedores pequeños, que tienen ese vacío entre su producto y el cliente. Entonces, ahí empezamos a conversar, y bueno, en el mundo de la cobranza que yo tenía más experiencia, empecé a conversar por ejemplo, con estudios de abogados, con empresas de cobranza, cuál era la necesidad, que me contaran un poquito en qué estaban. Entonces ahí empezamos a levantar cuál era la necesidad de ellos. Y dentro de esa necesidad está todo este tema de la automatización. O sea, en cobranza básicamente hoy día hay tecnología, pero la tecnología para llamar, la omnicanalidad al final. Hay que tener varios canales de contacto con los clientes, de entrada, de salida, pero falta este tema que dices tú de la inteligencia artificial, por ejemplo. Cómo lograr atender a un cliente, ojalá el 100% de la atención sea automática. Y para eso hoy día básicamente no tenemos nada.
sea, a lo mejor no es bueno que lo diga porque le estoy abriendo los ojos a los proveedores, pero hoy día no está tocada la cobranza de forma automática. O sea, lo que está automático hoy día es el contacto con el cliente. Pero no hay una inteligencia detrás que te permita decir chuta, yo a este cliente lo voy a cobrar 100% de forma digital. ¿Por qué? Porque tengo información de él, sé cuándo me llamó, por qué me llamó, cuándo lo llamé yo, cuál es su historia crediticia conmigo, por ejemplo, qué me ha comprado. Exacto. Entonces, toda esa información hoy día no se utiliza. La única información que utilizamos hoy día es básicamente me llamó de este teléfono, entonces a este teléfono lo voy a llamar. O yo lo llamé lo contacté a este WhatsApp lo voy a contactar. Esa es más o menos hoy día la lógica. Llamarlo, contactarlo por el medio, por el canal, al número que él usa. Pero es solamente eso. Entonces falta todo el back office al final de esa atención. Y como te decía yo, no es para eliminar personas, no es para tener call center más chicos, sino que para hacer mejor la experiencia del cliente, ¿no? Y acelerar esa experiencia, no perder el contacto con el cliente. Yo aprendí que cuando el cliente te contacta, cuando tú logras contactar al cliente, eso es muy importante, o sea, no podéis perderlo. Entonces ahí es muy importante que no dependa de una persona, cerrar una negociación o lograr cobrarle al cliente, sino que a través de la tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial. Yo no conozco mucho tampoco inteligencia artificial, pero sé lo que puede hacer. Entonces, yo creo que para allá va el tema, pero no sé qué tan interesados estén los proveedores en hacer eso, porque es un tema, bueno, tú lo sabes, o sea, desarrollar inteligencia artificial tampoco es tan fácil en el sentido que necesita mucha información, entonces no sé si los proveedores están con esa mirada hoy día. Me da la impresión que no, me da la impresión que no apuntan a eso, están apuntando a otras cosas, están apuntando a la venta, más que a la cobranza, por ejemplo, más que a la atención del cliente. Entonces es un mundo que yo veo que está súper desatendido y ahí hemos estado conversando contigo, hemos estado tratando de ver cómo llegar a ese mundo, pero obviamente, yo como independiente no tengo un gran presupuesto para dedicarle a esto, entonces por eso he tratado de asociarme con proveedores o contactarme con proveedores para que seamos socios en estos negocios. Pero siento que eso está desatendido y siento que no le interesa mucho a los proveedores, que siguen vendiendo como lo mismo al final. Mira, puede ser que en el ámbito de la cobranza, bueno, nosotros el gran cliente que tenemos la cobranza es la Tesorería General de la República, pero en cierta manera desconocemos bien sus procesos. Es un mundo un poco ajeno, creo yo, a lo que uno conoce de otro, de operaciones, finanzas, logística, por ejemplo, contabilidad, etcétera. Como que uno conoce ciertas temáticas, pero la cobranza, para nosotros por lo menos, es como un poquito más ajeno. Y creo que puede ser que los proveedores de tecnología antepongan el producto por sobre los procesos. Por eso cuando empezamos a conversar y tú me explicabas de qué se trataba esto, qué es lo que se medía, por ejemplo, lo que tú me explicabas de los llamados telefónicos, la cobranza, donde no era tan importante, si había inteligencia artificial, no era tan importante el tiempo de la llamada, sino conseguir que una fecha de pago, por ejemplo, un compromiso de pago. Entonces la llamada podía durar más tiempo, pero el tema es no soltar ese cliente que entró la llamada y generarte una conversación. Entonces, por ahí esos indicadores, esos KPI, como que uno no los tiene muy presentes. Uno pone así como pongamos inteligencia artificial, oye, que sea un robot y no haya una persona, pero después el objetivo que es detrás de la cobranza creo que es un poco más difícil para nosotros conocer, digamos, a menos que hayan personas, y por eso empezamos a conversar un tiempo, te expliquen así con manzana de qué se trata el proceso como tal, ¿no? Claro, lo otro que, como te comentaba yo, o sea, cada día están incorporando más normativa para proteger a los clientes. Y tiene sentido. Entonces, va a llegar un momento en que tú probablemente a lo mejor vas a poder llamar una sola vez al cliente en el mes. Entonces, va a ser importante que cuando él te llame esa vez o tú lo llames esa vez y logres el contacto, no perder esa conversación. Y tener todas las herramientas, entre ellas la inteligencia artificial, para poder lograr cerrar la negociación con el cliente. Entonces, ese mundo hoy día yo creo que no está topado por los proveedores, ni por la empresa de cobranza tampoco. Oye, ¿y cuál es tu mirada sobre esta industria del mundo de la cobranza? ¿Cuál es tu mirada de lo que viene? ¿O cómo se va a ver afectado justamente lo que dices tú? Chile va a sacar la ley de protección de datos, está basado en la normativa europea, que es súper restrictiva, digamos. Entiendo que por ahí van a haber muchas dificultades, para poder llamar a alguien sin su consentimiento. ¿Cómo lo ves tú que va a cambiar esta industria? Mira, yo creo que hay dos visiones de esto. Una visión es, por ejemplo, que tú tienes que elegir mejor a tus clientes, ¿no? Y si eliges mejor a tus clientes,
vas a tener que a lo mejor sacrificar un poco de venta o de negocio, pero eligiendo mejor a tus clientes, necesariamente deberías tener menos cobranza. La otra visión es no, o sea, la otra visión es sigamos como estamos, pero incorporemos tecnología sin necesariamente sacar gente para poder tener estos contactos con los clientes y cerrar negociaciones. Entonces un menor costo. Claro, un menor costo, exacto. Entonces, están como esas dos visiones veo yo. Uno que quiera como mejorar su análisis de riesgo, la entrada, el onboarding del cliente, mejorarlo, para apuntarle mejor a los clientes. Y otro seguir así, pero hacer más rentable el negocio por el lado de ser de menos costo, de claro, no necesariamente crecer y contratar más gente, sino que eso suplirlo con tecnología. Hoy día la tecnología, bueno, tú sabes mejor que yo, hoy día es mucho más barata. O sea, hoy día es accesible tener tecnología. Antes era impensable tener un CRM porque era carísimo, o tener un contact center porque era carísimo, porque eran las típicas marcas grandes. Exacto. Y aparte que tenían modelos súper estrictos. O sea, te cobraban una implementación gigante, te cobraban un recurrente mensual gigante, y fijo y súper inflexible, en el sentido que tenías que pagar un número de usuarios mínimo. Hoy día eso ha cambiado. O sea, hoy día yo estoy viendo que esto ha cambiado todo o ha migrado hacia un modelo de pagar por usar. O sea, si yo tengo 10 gente, pago por los 10, si el día de mañana la cobranza mejora y necesito 5, pago por los 5, si en el futuro empeora, pago por el aumento. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy día también las empresas han entendido que claro, no puedes ir a ofrecerle un CRM gigante a una empresa pequeña y cobrarle lo que tú quieras. Entonces también hay un nicho ahí que han explotado estos nuevos proveedores. O sea, hoy día tienes contact center, discadores, no sé, 10, 20, 30, 40, antes eran 2, 3 grandes. Y hoy día eso no es así, porque también la tecnología, la automatización y todo este tema ha permitido que entren estos proveedores más pequeñitos, que son más flexibles, que empresas más pequeñas también puedan negociar de igual a igual, porque antes básicamente venía el proveedor grande y te decía esto es lo que cobro y si te interesa lo tomas y si no, sigue con tu teléfono, con tu Excel y listo. Hoy día eso no es así. Entonces, yo creo que la cobranza va a seguir mutando hacia eso, hacia incorporar tecnología, call center más pequeño. Bueno, y tú tampoco sabes cuándo puede haber una pandemia nuevamente. O sea, viste, con la pandemia hoy día... Sí. ¿Qué pasó con la pandemia? Que claro, la cobranza empeoró mucho, pero después con todos estos bonos mejoró mucho. Entonces las empresas de cobranza se vieron con mucho personal, no sabían qué hacer. Y tenían que ir reduciéndolo, y eso trae costos aparejados, improvisaciones, provisiones que no se hicieron. Y tú no sabes cuándo puede pasar eso nuevamente. Entonces yo creo que ir preparándote para eso. Para que en el futuro, si no es una pandemia, puede ser otra cosa. O sea, una normativa legal que no sé, que le diga que las personas tienen que trabajar obligadamente el 70% de su casa y el otro 30% en la oficina. Entonces, uno no sabe qué puede pasar y hay que aprovechar este momento de la tecnología para ir incorporándola y ir mejorando todos esos temas o ir metiéndolo dentro de la estrategia de mediano y largo plazo de la empresa. Entonces, Luis, respecto a lo que tú vienes desarrollando, apuntamos a experiencia cliente, el proceso de cobranza, toda la experiencia que tú tienes de esa empresa japonesa, digamos. Háblanos un poquito más respecto a la experiencia cliente. ¿Cómo tú ves ahí, más allá de la cobranza, digamos, cómo tú ves la incorporación de la tecnología en esos procesos? Mira, yo en el mundo de la atención de clientes fueron los últimos 3, 4 años que empecé a meterme en ese mundo de la atención de clientes. Claro, el cliente está muy mal atendido. O sea, incluso hoy día, con toda esta tecnología que estamos hablando, está muy mal atendido. O sea, si tú llamas hoy día a un call center, tu experiencia siempre es mala. O sea, es muy difícil que un cliente diga, no, mi experiencia fue súper buena. Fue muy mala. Y no depende del tamaño de la empresa, no depende de la industria de la empresa. En general, la atención de los clientes es muy mala. O sea, todo lo que es postventa, hoy día es malo. Tú lo ves con empresas de tecnología, no sé, con grandes telefónicas, por ejemplo, que tú dices, chuta, la atención no puede ser mala una telefónica. Y sigue siendo mala. O sea, ha mejorado probablemente, pero no cumple la expectativa que tienen los clientes de una atención rápida, que te entreguen la información, que no te paseen por diferentes áreas y al final no te respondan o te corten el teléfono. Entonces, esa es la expectativa que tiene un cliente hoy día. Yo creo que, no sé si hay alguna empresa que cumpla o que pueda decir, sí, yo cumplo con la expectativa de mi cliente. Yo creo que no. Entonces, yo creo que
sí es necesario seguir incorporando en tecnología, pero pensando en eso, en el foco del cliente. No la venta, no la cobranza, sino que el cliente. Y pensando también que probablemente las empresas que van a ir ganando terreno son las que atiendan mejor a sus clientes. Es porque hoy día básicamente todos apuntan al modelo digital. Pero el modelo digital implica que sea digital, pues. O sea, que tú te puedas atender digital, que puedas comprar digital, que puedas vender digital, que puedas recibir digital, que puedas entregar digital, que puedas comunicarte digitalmente, y no que en ese proceso que se describe como digital, de repente hay un problema, se te cortó la comunicación, no te contestó, te pasaste por 3 personas, ninguna te dio respuesta. Entonces yo creo que ahí hay mucho todavía que hacer. Y bueno, y ahí son claves los proveedores de tecnología, o sea, está claramente los proveedores de tecnología son importantes. Entonces yo creo que lo que es atención de cliente hoy día todavía está muy maltratado. Hay mucho que hacer ahí, hay un nicho importante, y hay un espacio para, como te decía yo vi ahora que hay espacio ahí entre proveedor y cliente, por ejemplo. Hay espacio también entre empresa y cliente. Hay espacio entre, no sé, proveedores de cobranza y sus clientes. Siempre el cliente está presente. Sí. Siempre está presente, pero está muy mal atendido. Aunque empresas declaran que, no sé, que nuestra experiencia es 100% digital. Claro, muchas veces te atienden, la primera atención es súper rápida. Te atienden, no se pierde el contacto, por ejemplo, pero no llega a ninguna solución. Con esto no quiere decir que siempre hay que encontrarle la razón al cliente, o sea, que el cliente siempre tenga la razón y no, sabes que el producto me parece defectuoso, devuélveme la plata. Eso tampoco es así, o sea, no puede ser así en 100% de los casos. Pero sí la atención tiene que ser el tener una respuesta. Ahora, si él quedó conforme o no con la respuesta, ese es otro tema. Exacto. Pero yo creo que todavía ese mundo está muy mal tratado por las empresas. Y se entiende porque, claro, las empresas también, los proveedores de tecnología tienen su objetivo de rentabilidad, tienen su objetivo en temas de hacer proyectos, etcétera. Entonces, veo que no hay un enfoque todavía 100% en el cliente. Aun cuando se declara, todas las empresas declaran que su foco es el cliente, pero en el fondo están muy mal atendidos. Oye Luis, para ir finalizando un poco, tu rol hoy día, por lo que yo veo, es transmitir a la empresa en un nivel de consultoría, de servicio, tomar toda esta experiencia que tú tienes y llevarla a otra empresa, ¿cierto? Para mejorar su proceso de atención al cliente, cobranza. Cuéntanos un poquito de esa perspectiva tuya, de cómo estás asesorando a la empresa hoy día con toda la experiencia que tiene esta empresa japonesa. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy día con ellos? Mira, hoy día básicamente, o sea, lo que vimos, bueno, con unos socios que tengo, empezamos a ver dónde podemos llegar. Vimos que las empresas muy grandes están súper atendidas, o sea, están bombardeadas por proveedores, por ejecutivos de cuentas, gerentes de cuentas. Entonces, dijimos, ahí es muy difícil llegar. Llegar sí, pero entrar o lograr algo es muy difícil. Entonces dijimos, bajemos de nivel, pues bajemos a un nivel de empresas medianas. Igual es difícil. Bajemos más todavía. Bajemos al segmento donde son pequeñas empresas. Por ejemplo, como te contaba, yo estudios de abogados, donde es el abogado, 2 abogados, más 3, 4 personas, tienen un estudio de abogados. Entonces ese nicho no está atendido. Porque generalmente los proveedores lo que les interesa es ir a los segmentos de arriba. Exacto. Donde están los presupuestos grandes, donde están los grandes proyectos, pero no van a esos clientes pequeños. Entonces empezamos a tener reuniones con ellos, claro, y ahí vimos que ellos básicamente no tienen nada, o tienen muy poco en términos de tecnología, en términos de proceso, en términos de estructura, es muy pobre. Entonces ahí vimos que había un nicho. Claro, yo te estoy hablando que los proyectos ahí igual son pequeños, las facturaciones son pequeñas, presupuestos no hay, pero ahí se pueden hacer cosas. Y ese segmento es grande, porque claro, tú sabes, las pequeñas y medianas empresas son el mayor porcentaje, las grandes empresas, no sé, son menos del 10% de las empresas en Chile. Entonces, es un segmento grande que los proveedores grandes no lo está tocando, pero sí algunos se dan cuenta que cuando ya atendieron a todos los clientes grandes, dicen, bueno, ¿y cómo sigo creciendo? Y necesariamente tienen que ir bajando los segmentos, tienen que bajar un segmento más mediano, incluso a segmentos pequeños. Pero para eso, obviamente, tienen que hacer sus procesos más flexibles, exacto, más livianos, estructuras más livianas, menos costos, para poder llegar también a ese tipo de clientes. Entonces, eso es lo que estoy viendo yo. Entonces, estamos tratando de hacer el nexo entre ese segmento
y los proveedores de tecnología que hoy día a muchos no les interesa llegar a ese segmento. Eso es más o menos lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien, perfecto. Oye, Luis, agradecerte el tiempo nomás. Bueno, como siempre, un placer conversar contigo, aprender de esto. O sea, realmente esto es un mundo nuevo para mí. Cada vez que te escucho son cosas nuevas que voy adquiriendo ahí de todos estos años de experiencia que tú tienes. Y bueno, y feliz de que hayas podido venir, que la gente, la comunidad te conozca y ahí, bueno, sepan todo lo que tú estás haciendo, toda la experiencia que tienen para efectos de que te puedan necesitar para consultoría, servicio y toda la experiencia que tú tienes, que ahí me imagino que con esta conversación lo que esperamos es que ellos despierten un poco respecto a qué es lo que se puede hacer en la atención al cliente, cobranza, tomando la filosofía, la metodología, la tecnología como herramientas para un objetivo que va a ser, como dijiste tú, el cliente. Exacto. Bueno, no sé, gracias, Fede, por invitarme. La verdad es un mundo nuevo de este tema de los podcasts. Pero claro, si tú me invitas, yo voy. O sea, nosotros, como dices tú, no nos conocemos tanto tiempo, ni tan personalmente, pero yo creo que hicimos una buena relación y en base a la tecnología. O sea, fuimos aprendiendo los dos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Dale, Luis. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Sí.